tal, señores? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gustazos tenerlos en otro capítulo con grandes invitados en esta segunda temporada de Ya me cayó el 20. Mi nombre es Alejandro Villa, consultor de empresas. Mi nombre es Evelyn Quintero, su asesora de imagen favorita. Ya me autobauticé. Y Poncho Robles, comunicador de alto impacto. Señorones, bueno, pues el día de hoy también seguimos con grandes invitados en esta segunda temporada de Ya me cayó el 20 y me tocará tener el honor de presentar a un caballero especialista en la parte de comunicación y presencia en medios. Él actualmente se encuentra trabajando en el programa Hechos, aquí entre nos, en cadena nacional. Ha sido reportero, ha sido gerente de noticias, ha sido jefe de información en diferentes espacios informativos, ha estado en los 40 principales también. Así que es un honor para nosotros darle la bienvenida al caballero Otoniel Martínez. Hermano, ¿cómo estás? ¡Yay! ¿Cómo andan? Yo feliz de saludarlos por fin, porque ustedes traen una agenda súper apretada, entonces me aventaron como un mes después la entrevista, pero por fin podemos platicar el día de hoy. Muchísimas gracias. Un poquito de lo que he hecho y suena choncho ese currículum. No sé si estamos levantando mucho las expectativas. No, yo creo que es increíble también cuando alguien más lee un poco sobre la trayectoria de otra persona y cuando tú escuchas, dices, órale, ¿a poco todo eso he hecho? Y que creo que eso también va alineado al título del podcast de hoy, que es Ya me cayó el 20 de creértela. ¿Y cuántas veces necesitamos eso, ¿no? El decir, a ver, sí, no, quitarnos el síndrome del impostor y decir, estoy aquí porque me merezco estar aquí, porque también me he esforzado por estar aquí. Entonces, yo creo, Otoniel, que sí vale la pena decir, ya me cayó el 20 de creérmela, sonó choncho, pero chido. Y es que de pronto nosotros somos bien traicioneros con nosotros mismos, porque podemos tener 9 aciertos y un error, pero nos enfocamos en el error y entonces estamos duro y dale, no puedo, no sirvo, no lo voy a hacer, bla, bla, bla. Cuando tenemos 9 éxitos detrás a los cuales ni volteamos a ver. Exacto. La verdad es que sí. Y yo quería empezar con una pregunta, porque la verdad es que mi mente decía, pregúntale. Ahí va. Yo sé que la gente que está en medios, sobre todo tú, que seguramente has tenido contacto con muchas personas, muchas situaciones. A mí me gustaría saber un momento donde la neta dijiste, no la voy a contar, no manches, esto estuvo dificilísimo, o me enfrenté a una situación muy complicada. Porque nos ha tocado ver en televisión de que está el reportero en el pleno tornado y aquí estamos transmitiendo desde la playa de no sé qué, o estás en la situación, en el momento, y que las personas que están en medios, la verdad, se la juegan, se la viven, y seguramente tienes un montón de experiencias así, y me gustaría arrancar con algo que te haya retado y que digas, no manches, casi no la cuento, o gracias a que hice esto, sobreviví o la pasé. Oye, Poncho, lo tuyo es el alto impacto y empezaste bien duro, porque fíjate que es bien curioso, porque de pronto hemos visto en medio de tantas redes sociales el trabajo detrás del reportero, cosa que antes no se conocía, ¿no? Entonces, hoy es muy común ver que el camarógrafo, que el reportero se mojan los pies, se baten los zapatos de lodo, ¿no? Bueno, quienes lo hacen, porque hay otros que no. Entonces, de pronto estamos viendo cómo el público voltea a ver al reportero y no al reportaje, ¿no? Que particularmente cuando tú estudias comunicación y periodismo te lo enseñan. El reportero no debe ser la nota, pero de pronto se convierte en la nota y es bien curioso y te encuentras como en un dilema de, a ver, ¿lo publico, no lo publico, lo cuento, no lo cuento? Y me parece que sí, debemos de contarlo porque es parte de la vivencia, ¿no? Yo creo que los reporteros, los periodistas, no dejamos de ser seres humanos. Y finalmente lo que contamos son historias, y las historias tienen corazón, por lo tanto no puede el reportero dejar el corazón de lado. Sí ser objetivo, pero cuando se trata de temas emocionales, yo creo que sí es importante contar lo que también nos pasa. Y he llorado, sí he llorado, ¿no? Me he reído muchísimas veces, ¿no? He tenido miedo, infinidad de veces también, ¿no? Pero mi historia es bien curiosa porque, aunque ustedes no lo crean, yo de chiquito era súper tímido, ¿no? O sea, el chavito que no hablaba, el chavito que le decía a la mamá, saluda a tu tía y se iba detrás de la falda, ese era yo. O sea, el niñito pegado a los papás todo el tiempo, el que no hablaba. Entonces, de entrada, mi historia comienza así cuando
la misma familia decía, Otoniel va a estudiar comunicación, por Dios santo, o sea, no sabe decir ni buenas tardes, ¿no? Y creo que tengo historias de esas que tú, como dices, Poncho, yo nunca contaría porque qué vergüenza. Por ejemplo, yo recuerdo el primer casting al que yo fui, que fue en radio, y fui gracias a mis amigos, no porque yo tuviera las agallas de hacerlo, ¿no? Porque yo traía como este rollo de no puedo, como yo hablar en público, qué digo, ¿no? Y finalmente ellos me empujan como cosa de broma, me inscriben en un casting al que yo no quería ir, y de pronto yo ya estaba arriba de un templete hablando, o sea, diciendo, hola, soy Otoniel Martínez, estudio comunicación y aquí estoy, ¿no? Y entonces esas son las historias que yo fui como guardando y que dije, jamás en la vida las voy a contar. Porque qué pena que la gente que me ve, que me sigue, que le gusta mi trabajo, sepa que de pronto tengo una historia de esas en las que simple y sencillamente pareces que no funcionas. O sea, que estás frente a una cámara, que estás frente a un micrófono y no funcionas. Hasta que me cayó el 20 y dije, no, al contrario, tenemos también que contarla, ¿no? Y tengo historias como esas que ahora se las cuento y que en su momento dije no las voy a contar, como ya en el ejercicio periodístico, como que te equivocas de nombre con el entrevistado, por ejemplo, que es pésimo, porque hoy por hoy, o sea, yo veo 8 años atrás haciendo periodismo y digo, bueno, hay cosas que ya te fluyen, ¿no? Vas ganando tablas y sabes cómo salvar las cosas, ¿no? En la conducción, en programas en vivo, sabes, en un enlace, por ejemplo, cuando se te fue la onda, bueno, sabes cómo rescatarlo, pero cuando empiezas, no. Y entonces sí me tocó, por ejemplo, en mis inicios, ponerle el micro a un funcionario de primer nivel y preguntarle nombre y cargo para el registro de, ¿no? O sea, que al inicio te lo enseñan y te dicen, bueno, cuando vayas a entrevistar a algún político, a algún especialista, o si no te sabes los datos, lo primero que le dices es nombre y cargo para el registro de Azteca, en mi caso, porque trabajo para Azteca, ¿no? Esa es como una técnica que te enseñan, facilísima. Pero de pronto, sí, digo, si vas a entrevistar al gobernador de tu estado, sería un insulto que le pongas el micro y le preguntes nombre y cargo, ¿no? Porque se supone que todos conocemos quién es y cómo se llama y qué hace. Pero me pasó, que yo fui, puse el micro con un secretario y le dije nombre y cargo para el registro de Azteca, ¿no? Y me quedó viendo con una cara como de, ¿no sabes quién soy? Y algunos podrán decir soberbio, pero yo digo no. O sea, la verdad es que fue un error de novato, ¿no? Y finalmente tuvo la decencia de no contestarme esa pregunta, pero sí darme la entrevista. Y bueno, el camarógrafo, terminamos, nos fuimos al coche y me dijo, no lo vuelvas a hacer. Me dijo, no vuelvas a preguntarle a un político de primer nivel el nombre y cargo, porque para ellos es una ofensa. O sea, imagínate, tienen carrera política, pasaron por una votación, ganan, están en el cargo, la gente los conoce porque es un cargo popular, y finalmente llega un reportero y le pregunta nombre y cargo. Para ellos es como que el resto del trabajo que han hecho no sirve de absolutamente nada, o que tú no mereces estar frente a él para Claro. hacerle una pregunta, para cuestionarle, para bla, bla, bla. Y es bien curioso porque de pronto dejamos de un lado a los camarógrafos, y a mí esa gran lección me la dio un camarógrafo que evidentemente llevaba años en el negocio y que tuvo la decencia de darme para mí esa lección que abracé con muchísima humildad y nunca más en la vida volví a cometer el error. El político no les voy a decir quién es. Eso sí me lo guardo. Y de que, Poncho, siguiente pregunta. Sí. ¿Cuál era el ¿Cuál es el nombre? nombre de ese Ajá. político? Entonces, si te acuerdas del nombre ahorita. Sí, yo sí me acuerdo perfecto hasta de la cara, ¿no? Pero Poncho, por favor, esa siguiente pregunta ya táchala porque no te la voy a responder. Pero Hasta el trancazo, me evidentemente acuerdo. fue una lección que yo guardé, ¿no? Y la guardé por mucho tiempo hasta que por fin como que la fui procesando y superando y entendí que nosotros también podemos cometer errores, y todos cometemos errores de novatos en nuestras áreas de especialidad. ¿Por qué? Porque todos los días nos vamos haciendo especialistas en algo, ¿no? Y en mi caso fue como, aunque yo quería, aunque yo había estudiado, aunque yo me sentía preparado, aunque yo ya había dominado los nervios, porque también la parte de trabajar los nervios es un tema para el comunicador, pero pues me faltaban tablas, ¿no? Y cometí el gran error
de preguntarle el nombre y cargo. Después ya tuve el valor de decirle a mi jefa en ese entonces, oye, fíjate que me pasó esto, y que no sé qué, bla, bla, bla. Porque evidentemente era un secreto entre el camarógrafo y yo, bueno, y el político, ¿no? Pero finalmente yo como que lo procesé y lo superé, pero hoy por hoy, viendo 8 años, me río de esas cosas, ¿no? Claro. Me río de esas cosas y las utilizo como a mi favor, que yo creo que eso también es bien interesante, no olvidar los errores, pero para no volverlos a cometer, ¿no? Porque de pronto si te crees como, ay, el yo lo sé todo, no, yo nací para esto, no, yo nunca cometí errores. Yo creo que cometes más y más y más errores. Y el día de hoy les puedo decir que cometo errores todos los días a nivel nacional al aire, pero evidentemente ya te paras con más tablas y sabes cómo sortear esos errores, ¿no? Pero yo creo que de los más vergonzosos es entrevistar a una persona que evidentemente el pueblo conoce y que yo terminé preguntándole nombre y cargo. Oye, muy buen 20, porque el capitalizar estos errores y saber que te van ayudando a ser mucho más profesional es increíble si lo aprendes a ver de esa manera. Y la siguiente pregunta que te quería hacer, hermano, era, digo, sé que estamos hablando de esto de creérnosla, ¿no? Y ya me cayó el 20 de creérmela, pero quisiera preguntarte, ¿hubo en algún momento alguna situación que no te la creías en dónde estabas, de lo que hacías? ¿Y qué era eso? ¿Qué no te ayudaba a creértela? Y después, ¿cómo sí? ¿Cómo lo resolviste? Ay, amigos míos, vieran que hablar de medios de comunicación es hablar de un mundo así, o sea, súper reducido. ¿Por qué? Porque quienes quieren estar en medios tienen dos opciones, o hacer medios en su estado, o salir de su estado e irse a la capital para entonces hacer medios en su país, ¿no? Y bueno, ahora las redes sociales, pues sí, haces los programas y tienes tú tu propio alcance de manera personal, pero si hablamos, por ejemplo, de hacer cosas en medios de comunicación, tienes que dejar el pueblo. Y yo soy chiapaneco, hay mucha gente que se sorprende porque como que yo empecé a ser un poquito más visible en el periodismo cuando vivía en Puebla, porque mi historia empieza en Chiapas, pero después me voy a Oaxaca, después me voy a Puebla y finalmente llego a la Ciudad de México. Entonces, como que la gente dice, claro, tú eres poblano, por eso como que te conectaste rápido con la Ciudad de México, y no, yo soy chiapaneco, o sea, mmm, nací en Tuxtla Gutiérrez y viví curiosamente los primeros años de mi vida en un pueblo que si les digo van a decir, ¿qué? Se llama Pujiltic, ¿lo ubican? No. ¿Quién ubica Pujiltic? Es más, Pujiltic es una colonia de un municipio. El municipio es Venustiano Carranza, en Chiapas. O sea, no alcanza a ser municipio todavía. No, es una colonia. Qué bueno que sí te acuerdas del nombre. Que no me lo empiecen a insultar porque también tiene lo suyo. O sea, sí, claro. Que aparte el nombre completo era San Francisco Pujiltic. Que les cuento una anécdota. Por ejemplo, yo cuando estudiaba en la preparatoria tenía una muy amiga mía que bromeábamos muchísimo. O sea, yo ya estudiando en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, pero pues ambos sabíamos nuestros orígenes, ¿no? Ella venía de un pueblito que también era una colonia que se llamaba Michoacán, pero es una colonia, o sea, no Michoacán el estado, ¿no? Es una colonia. Y yo pues viví mucho tiempo en este pueblo que les digo se llama San Francisco Pujiltic. Entonces, nosotros teníamos nuestro chiste local porque pues, ambos viajábamos como mucho a estos pueblos, ¿no? Ella a Michoacán y yo a San Francisco Pujiltic. Pero entonces, evidentemente, en nuestras pláticas era como de, ¿qué hiciste el fin? Y ella es como de, pues no, me fui a Michoacán, ¿no? Pero yo ya sabía que era Michoacán el pueblo. Y lo mismo cuando ella me preguntaba, oye, ¿tú qué hiciste el fin? Y yo, no, pues me fui con mis papás a San Francisco. Pero en realidad era San Francisco Pujiltic, ¿no? Pero quienes no conocían esa anécdota, evidentemente quedaban maravillados porque todos los fines de semana nosotros viajábamos, ¿no? Tengo que inventar algo así. Yo estando en la prepa hacía ese tipo de bromas, porque creo que de pronto tienes que incluso jugar contigo y tu subconsciente para empezar a creerte las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien viviendo en San Francisco Pujiltic, ¿cómo iban a imaginar primero salir de ese pueblo que está a 2 horas de la capital para poder ir a estudiar quizá la prepa, que la mayoría lo hace, o quizá la universidad, porque entonces en la capital del estado están las grandes universidades, y no como tú, porque aparte en San Francisco Pujiltic hay un ingenio azucarero. No sé si pueda decir marcas, pero si ustedes consumen azúcar, quizá ya leyeron algunos costales de azúcar que dicen Sucarmex. Pues algunos de estos costales se producen justo en ese pueblo. Increíble, pero cierto. Pero es lo único que se puede rescatar de ese pueblito, ¿no? Y de hecho la gente pues tiene vida
buena vida, precisamente porque la gran mayoría son ingenieros que trabajan justo en ese ingenio azucarero, que es el caso de mi papá. O sea, mi papá es un ingeniero industrial que terminó trabajando en ese ingenio azucarero y por eso lleva a la familia a este pueblo. Y yo por lo menos viví los primeros 7 años de mi vida allá. Allá estudié el jardín y allá estudié hasta la mitad del 4º año de primaria. Entonces, la gente que me conoce con esa vida, no imaginaba que un Otoniel viviendo en San Francisco Pujiltic de pronto iba a tener la oportunidad de regresar a la capital, Tuxtla Gutiérrez, y empezar a estudiar el resto de la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad, y que de pronto lo ibas a ver dando noticias a nivel nacional. Hoy por hoy la gente no lo cree. Y les cuento un secreto, a mí de pronto me cuesta trabajo creerlo. Justo platicaba con mi mamá anoche, y la gran mayoría de las pláticas cuando estás lejos de la familia es como recordar tus orígenes y, ay, ¿te acuerdas cuándo? Y empezamos como a recordar esta parte de mi infancia y me decía justo eso, me dice, vino fulanita de tal, que es la vecina, y me dijo que no lo puede creer. O sea, que yo le confirmara si tú eras quien estaba dando las noticias a nivel nacional, porque no lo puede creer. O sea, ella te recuerda jugando en la calle, ella te recuerda haciendo mandados, ella te recuerda yendo a la tiendita, porque pues todos tenemos una historia así, ¿no? Y finalmente yo le digo, pues sí, es que quién iba a pensar que este chavito que estaba en Pujiltí, que después vino a la capital, chavito finalmente de provincia, en el sureste de México, ahí donde está la frontera con Guatemala, finalmente, ¡pum!, ¿no? Viaja kilómetros en camión de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México, son por lo menos 13 horas de viaje, y que finalmente ahí estoy, ¿no? Y a mí me cuesta trabajo creérmela. Y creo que parte de lo que yo pude experimentar en la carrera fue eso, o sea, como encontrarme con primero mi familia que me decía, ¿cómo tú vas a estudiar comunicación? Tú que ni siquiera saludas a los tíos, tú que ni siquiera hablas en público. Y finalmente dije, no, pues sí, yo quiero, ¿no? Y voy. Mis propios padres diciéndome, a ver, esto es una familia de maestros, tú comunicación, medios de comunicación, te vas a rascar solo, ¿no? Y yo enfrentando a mis papás y decirles, pues sí, ¿no? O sea, no estoy buscando palancas, no estoy buscando influyentismo, yo quiero hacer esto porque alguna vez alguien me invitó a una cabina de radio y yo salí maravillado y dije, ¿qué tengo que hacer para hacer el resto de mi vida esto? Y pues descubrí que era la carrera de comunicación y así empecé. El maestro, el primerito que nos dio la bienvenida en la carrera universitaria, imagínense que nos dice, bienvenidos muchachos, ¿están preparados para vivir el resto de su vida sin dinero? ¡Ay, caray! No. Entérense que han escogido una de las peores Ese nombre me lo carreras pasas por chat, amigo. una de las peores carreras universitarias. Todos pensamos evidentemente que era una broma, ¿no? Y no, o sea, era su realidad. Lo decía. Lo decía porque lo vivía así, ¿no? Y muchas veces, no sé si ustedes han escuchado este dicho que dice, pues cada uno va y habla de cómo le fue en la fiesta. Porque sí, Exacto. pues tú que te pusiste una jarra, dices, no, estuvo buenísima la fiesta, bla, bla. Quizá alguno se aburrió y dice, no, la fiesta estuvo pésima. Y entonces, pues resulta que me topé en la carrera con ese maestro, el primero, el que me da la bienvenida, y era un maestro súper frustrado, que había evidentemente estudiado la carrera, pero que terminó dando clases porque no encontró ninguna oportunidad. Y pues el libro de la vida lo dice, tú das lo que tienes, no puedes dar lo que no tienes. Y él lo que nos estaba dando era eso, parte de la frustración que él había vivido durante todos los años de carrera, pero teníamos dos opciones los alumnos, abrazar esa frustración que él tenía o decir, no, chao, esa es tu historia y yo voy a escribir la mía. Y eso fue lo que hice, ¿no? Como que finalmente yo durante los primeros años me empecé a encontrar con señalamientos que me decían, tú no vas a poder, tú siendo de Chiapas en los medios de comunicación, tú el chavito que no saludaba en los medios de comunicación, tú, y yo dije, sí, yo, ¿no? Sí, yo. Y aunque por dentro quizá no lo creía, y que aunque por dentro como que batallaba, pues yo me trapeaba. Y no sé si a ustedes alguna vez han escuchado historias como esas que te dicen, habla frente al espejo, funciona, ¿no? Trapéate tú mismo ahí solo. Pues yo lo hacía, o sea, yo me hablaba frente al espejo y yo decía, tú puedes, ¿no? Tú lo vas a lograr.
¿Quieres estar en la radio? Vas a estar en la radio. ¿Quieres estar en la tele? Vas a estar en la tele. Yo lo hacía durante los primeros años de carrera. Y afortunadamente algo pasó, ¿no? Algo pasó y de pronto el primer casting de radio y me dicen sí, y de pronto me dicen tú tienes un algo en la voz, hagamos esto, y de pronto una campaña radiofónica, todo esto en el estado de Chiapas. Y de pronto un maestro me ve que era productor de tele y me dice, oye, ¿sabes qué? Estamos buscando gente para que vaya a la grabación de un demo, a un piloto, que es como el programa cero para ver si el programa funciona. Y yo, claro, voy, sí, ¿qué tengo que hacer? No, pues nada, aplaudir. ¿Cómo aplaudir? Sí, aplaudir, necesitamos extras. Ay, Yo, bueno, voy, ¿no? Voy. me Entonces, voy a aplaudir. Voy y aplaudo, y doy el mejor aplauso, ¿no? Y fui, aplaudí y grité, y era un programa como donde pedían opinión del público, y yo dije, con todo el miedo de mi corazón, Ay. levanté la mano para que me dieran el micrófono y hablé. Y curiosamente yo me salgo de esa grabación y al siguiente día recibo otra llamada del productor y me dice, queremos probarte como conductor. ¡Órale! Y yo, ¿cómo yo? Sí, fíjate que el programa que grabamos ayer como que no nos convenció tanto y entonces queremos cambiar un poco el formato y pues a ver si es contigo, ¿no? Y yo, sale. Entonces yo llego al foro de televisión y y pregunto yo, ¿y cuántos más? Y me dicen, no, es que el formato ha cambiado y ahora resulta que solo es un conductor. Y yo, o sea, por dentro de esas veces como que tú te puedes, claro, sí, por supuesto. Yo estaba en primer semestre de la carrera. Yo no había llevado televisión, yo no había llevado radio, yo no había tocado materias de periodismo, yo no sabía lo que era conducción. Yo ya hacía radio, pero como que radio para mí sí de manera profesional, pero pues presentabas canciones y decías, ¿sabes? El nuevo sencillo de Lady Gaga es Bad Romance y escúchela y cantan. O sea, yo sinceramente lo hacía porque quería estar en medios y porque me gustaba, pero no porque lo supiera hacer. Pero algo vio el productor y entonces me lanza, yo grabo ese piloto, pasa una semana y me dicen, tú te quedas con el programa, y empecé a hacer televisión cuando yo ya estaba en la universidad. Y yo decía, no lo puedo creer, ¿no? Y entonces de pronto mi vida se empezó a encontrar con que yo tenía que pedir permiso al maestro porque en la mañana iba a la grabación del programa y en la tarde hacía radio. Entonces era como de, es que tenemos examen, por favor, dame oportunidades, que fíjese que yo tengo grabación de no sé qué. Al bla, maestro bla. frustrado. No, y a la clase de radio y periodismo, ¿no? Así de... Exacto, sí. Y como que al principio el maestro como que es como de, inventado, ¿no? Inventado, flojo, no quiere venir, bla, bla, bla. Y como que maestros que te apoyan, maestros como que no, maestros que te dicen, deberías de enfocarte en la carrera, ¿por qué estás haciendo eso? ¿No? O sea, tú primero apréndelo y después lo haces. Porque como que el maestro también de pronto te encuentras con maestros medios frustrados que en su vida hicieron televisión, pero te están enseñando a hacer tele. Que en su vida hicieron radio, pero te están enseñando a hacer radio. Que en su vida han escrito un guión, pero te están enseñando a escribir un guión. Entonces como que no pueden aceptar que el alumno ya esté haciendo lo que ellos nunca han podido hacer. Entonces te encuentras esos maestros que te dicen, no vayas, no, tú vienes al examen o repruebas, ¿no? Y ahí tienes tú que empezar como a hacer la estrategia de vida. Claro. A mí no me enseñaron a vivir, pero yo estoy haciendo mi estrategia, entonces voy, ¿qué me conviene? ¿No me conviene? Bueno, entonces pido mejor a la producción que me aguante y que yo llego una hora tarde. Así Y que empecé. empezaras desde joven, porque fíjate que ahorita que decías eso, a mí también como que me hace identificarme, que dices, empiezo tan joven que vas adquiriendo sí o sí experiencia a una edad temprana, aunque ya ahorita que lo cuentas, si trabajabas, si estudiabas, trabajabas, pero quieras o no, cuando llegas a tus 30 años o tus 20 no sé qué, y ya traes años haciendo eso porque te animaste, o sea, como que dices, qué bueno que lo hice, porque si no, imagínate egresar y hasta que egresas empezar a agarrar esta experiencia, como que, digo, no está mal para la gente que también lo hace así, pero si se trata de experiencia, iniciar desde antes creo que es mágico, ¿no? Y fíjate, Evelyn, que ese es un 20 que le debe de caer a todos hoy. O sea, quienes están estudiando y de pronto dicen, a ver, o sea, me la tengo que vivir toda la vida estudiando. Pues sí, pero también échale ganitas a algo más. Exacto. Porque lo primero que te preguntan cuando sales de la universidad es experiencia. Y resulta que la gran mayoría de los egresados no la tiene, ¿no? Sí.
Entonces no le dan el trabajo porque no tiene experiencia, porque se dedicó a estudiar y nunca hacer algo más. Creo que la gran ventaja es que yo finalmente, a pesar de el no de mi familia, el no de los vecinos, el no de los maestros, como que dije, a ver, esto es lo que yo quiero, ¿no? O sea, quizás es lo que tú no quieres o lo que tú crees que yo no puedo lograr, pero yo sí creo. Yo sí creo que lo puedo hacer y lo hice. Y entonces de pronto como que, aunque yo no tenía experiencia, me metía y entonces ya hacía radio. No tenía experiencia, me metía y entonces ya hacía tele. Y gracias a Dios, porque empecé como a adquirir la experiencia a la par de la universidad. Entonces pasó que yo ya no hice servicio social porque había hecho un programa y les dije, es que yo trabajo acá, ¿no? O sea, trabajo acá desde hace un año haciendo este programa de televisión. Pero no, ok, entonces tú puedes ya salvar el servicio. Cuéntenme este. Ajá. Exacto, palomitas. Y así empezó como mi carrera, ¿no? Yo sin saber hacer mucho, yo como que nunca menosprecié las oportunidades y aunque es un programa de revista informativa que ahorita si les digo cuál es, ustedes ni lo van a ubicar, que sí sigue, ¿no? Temporada tras temporada ahí en la televisión del Estado, pero que finalmente no es como una referencia de la televisión, no es como, ay, el semillero, pero a mí me sirvió, yo lo abracé, lo hice como creí que tenía que ser hecho. Afortunadamente me encontré con ese productor que me abrazó y me dijo, a ver, no importa que te equivoques, vamos, toma 10, ¿no? Y entonces, para mí fue eso, fue como la escuela en el trabajo, porque fue un espacio que a mí me permitió cometer errores, tartamudear al aire, bailar los ojos en la cámara, o sea, todo lo que hacemos los vatos, yo lo hice en ese programa. Y yo lo veía al aire y es más, yo me callaba y no decía que hacía tele. Porque lo primero, ya ves, es como que tú presumes. Yo hago ¿Dónde? Ni lo veas. Yo me lo callaba y los únicos que sabían que yo hacía tele eran mis papás. De que y los papás, hijo, maravilloso, ¿no? Ya vieron a mi hijo así. Exacto, sí, porque ya vieron y ellos lo regaban y yo era como, ay, papá, ¿no? Y de pronto era como la gente, ay, ya estás haciendo tele, a ver, cuéntame qué haces. Y ay, un programa ahí. ¿A qué hora? No, es que lo cambian de horario cada semana, entonces después le aviso, porque a mí no me gustaba ni verme, mucho menos que la gente me viera, ¿no? Oye, Otoniel. Así pasé un año hasta que me dieron la oportunidad de hacer, gracias a ese programa, un programa de concursos. Órale. Y entonces ahí voy haciendo un programa de concursos. ¿Ubican 100 mexicanos, dijeron? Sí, claro. Algo así, pero versión chiapaneca. Entonces, exitosísimo. Yo improvisando, ya sabes, haciéndola como de animador, pero como de conductor, Y así viví la carrera universitaria, estudiando cuando podía, haciendo televisión en las mañanas, tardes, cuando yo tenía llamados, y haciendo radio. Y así terminé la universidad, haciendo tele y radio. Y me la creí al final, pues. Fíjate que me encanta todo esto que compartes, porque al final sí creo que para muchas personas la parte de sí creértela es precisamente eso, ¿no? No menospreciar, porque tú decías, había oportunidades que me decían, ¿qué hubo? Te la echas y a lo mejor otras personas dirían, ay, pues es que, y tú decías, no, a ver, ¿qué aprendo? Y creo que de todo se puede aprender si aprendemos a verlo con esos ojos. Y yo no me quiero quedar con ganas de hacerte esta pregunta. Ay, Dios mío. De las 27 que tenía listas, de las 27 voy a elegir una favorita, porque fíjate que a mí, bueno, sabes, o la gente sabe que escuchan este podcast, que yo soy asesora de imagen, me encanta el tema también del desarrollo de marca personal. Y desde hace rato pensé esta pregunta y dije, sí se la tengo que hacer, porque como tú decías hace ratito, el medio en el que tú estás es pequeñito, ¿no? Pequeñito, estrecho y estrechísimo. Entonces, ¿qué pasa en esta parte de marca persona y de descubrir tu marca personal y de desarrollar tu marca personal? Cuando en un mundo a lo mejor en donde crecimos con López Dóriga o Carlos Lorete Mola, etcétera, Lolita Ayala y todos los nombres que puedan venir a mi cabeza ahorita, ¿qué pasa en este mundo de personas? ¿Cómo Otoniel pudo encontrar su propia voz, su propia marca, su propio sello, sin comparativas o sí comparándose, pero también descubriendo como tu propio camino? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo le haces? Fíjate que si tú le haces esta pregunta, la gran mayoría te va a decir, es nato, ¿no? Yo lo traigo. Mentira, es mentira. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando empecé a hacer radio, lo primero es como de, bueno, a ver qué se está escuchando, ¿no?
¿quiénes son los locutores? Y entonces vas escuchando y terminas imitando. Porque resulta que me gustó Perenganito que habla así, entonces yo empiezo a hacer la voz así. Resulta que me gusta Perenganito que es súper gritón y entonces yo hablo así, pero también soy súper gritón, ¿no? Y empiezas imitando. Así yo le hacía en la radio, así yo le hacía en la tele, así cuando caí a TV Azteca, que TV Azteca fue la primera casa que a mí me da la oportunidad de hacer periodismo televisivo. Y entonces en ese momento yo dije, a ver, ¿qué es lo que están haciendo? Y empiezo a identificar como estos reporteros que a mí me gustaban, estos periodistas que me gustaban, estos conductores, y terminas imitando. Yo creo que el camino para la gran mayoría es eso, porque aquel que dice que nunca imita, que nunca tiene un referente, yo creo que es mentira. O sea, desde que nacemos, ¿quiénes son tus referentes? Pues tus papás. Y terminas actuando como papá actúa, como mamá actúa, ¿no? De pronto dicen, ¿por qué habla así? Pues porque volteas a ver al papá y el papá habla así. ¿Por qué se comporta así? Pues porque volteas a ver a la mamá y la mamá se comporta así. Y lo mismo pasa profesionalmente, ¿no? Empezamos a imitar lo que nos gusta hasta que llega un momento en el que te cae el 20 y como que te desbloqueas y dices, a ver, ¿por qué estoy hablando así si esto no soy yo? ¿No? Y entonces le cambias. A ver, ¿por qué yo estoy usando palabras rimbombantes si este no soy yo? Y entonces le cambias. Así me fui construyendo. Primero como que yo armé un rompecabezas con lo que a mí me gustaba, lo que escuchaba, lo que veía, lo que yo quería hacer. Y de pronto como que dije, a ver, ya tengo este rompecabezas, se ve medio chueco, como que no lo armé bien. Órale, vámonos otra vez a desbaratar el rompecabezas y armar mi propio rompecabezas, ¿no? Wow. Así le hice. Creo que han sido para mí 8 años en la televisión, en TV Azteca, donde yo he pasado de ser uno a ser otro, donde he tenido mis temporadas de y cambio de pronto, porque los proyectos me han obligado a, porque el trabajo me ha obligado a, porque las épocas cambian. Y si ustedes, por ejemplo, escuchan radio en los 80, se van a dar cuenta que entre más engolosinada la voz era lo que se escuchaba y lo que la gente pensaba que estaba bien y entonces todos hablaban igual. ¿No? Y de pronto pasamos a una temporada en radio comercial donde todo el mundo gritaba, ¿no? Porque escuchar radio era vida, alegría y bla, bla, bla. Y de pronto llegas a una temporada en los 2000 donde entre más natural, mejor. Llegan las redes sociales y entonces resulta que ya nadie le cree al periodista acartonado, ¿no? Que nunca se arruga, que nunca se equivoca. No, la gente le cree al periodista que esté en la calle y se muestra como es, al periodista tal cual que va y si tuvo que cruzar el charco, pues cruza el charco y se moja y come tacos y se bate los dedos de salsa, ¿no? Entonces te das cuenta de pronto que el personaje que tú ya creaste ya no te funciona, exacto. ¿no? Entonces tienes que tirarlo a la basura y hacer más que tú, o sea, más que un personaje, ser tú. Y creo que he pasado por todas las etapas, ¿no? Desde imitar a mis gurús, a estos referentes que yo decía, o sea, yo leía un libro y decía, sí quiero leer un libro y entonces quiero ser como Elena Poniatowska. Y entonces leía a Elena Poniatowska, ¿no? Pasé de todo eso a decir, no, quiero ser Otoniel. Y por ejemplo, lo que hoy ven en las noticias conmigo todos los días en las mañanas es eso, ¿no? Un Otoniel que como te habla en la tele, te va a hablar en la calle, ¿no? Un Otoniel que si al aire te dices que a mí me molesta que bla, 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 va a ser el mismo Otoniel que te lo vas a encontrar en la calle y le van a molestar las mismas cosas. Claro. Porque me he dado cuenta que entre más natural, más orgánico, más transparente, el público lo agradece y termina abrazándote pensando que quizá es un personaje o no, pero finalmente yo creo que lo que funciona es eso, es que eres Evelyn, ¿no? Que eres Poncho, que eres Alex, y entonces la gente dice, ay, no manches, Evelyn es súper franca, me gusta cómo habla, ¿no? Y por eso la voy a seguir. Y te terminan siguiendo por lo que eres. Y yo creo que eso es lo mejor que puedes hacer en cualquier carrera profesional. Porque de pronto, estés o no en los medios de comunicación, estás frente a los jefes y actúas de una manera distinta porque piensas que ese es el prototipo que le va a caer bien al jefe, ¿no? Y no, o sea, resulta que quizá lo que funciona es que seas tú tal cual, ¿no? Que seas congruente con lo que dices, con lo que haces, que seas igual en casa, que seas igual en el trabajo, en la calle, ¿no? Y de pronto la gente me dice, es que a mí me gusta muchísimo que tú eres súper cercano a la gente.
y no sé qué pasó conmigo, pero así me criaron, ¿no? Y entonces En yo San abrazo, Francisco. Allá en cuando yo San vivía en San Francisco. Francisco, o sea, la gente así es en San Francisco. Me Y encanta fíjate eso. que lo decimos de risa porque la verdad es que sí, pues en un pueblo todo el mundo se conoce, todo el mundo Claro. se saluda. Entonces, yo la verdad es que yo salí de San Francisco, pero San Francisco no salió de mí. Y entonces, en la capital del país, yo sigo siendo como si viviera en San Francisco. Saludo a todo mundo, ¿no? Sea la persona que sea, porque allá se acostumbra a que saludas a todos, ¿no? Es como, buenas tardes, ay, ¿cómo estás? Ay, me saludas a tu mamá, ay, muchísimas gracias, ¿no? Así es San Francisco. Y aunque yo llego a una capital donde dices, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y te voltean a ver así con cara de, ¿tú quién eres y por qué me estás saludando? Yo lo sigo haciendo, ¿no? Entonces, creo que esa formación de pronto que me dio San Francisco, que me dio Chiapas, yo la sigo aplicando y la gente, aunque se extraña porque de pronto piensa que la gente que está en la tele es inalcanzable, ¿no? Que la gente que está en la tele, ay, debes de hacerle reverencia y, ay, no, no, para nada. Yo creo que alguien, lo escuché de alguien que decía, quienes hacemos medios o estamos en la tele o tenemos como esta vida pública, entre comillas, pues son personas ordinarias con un trabajo extraordinario. Extraordinario. Ajá. Y me lo digo todos los días. Otoniel, o sea, eso para ti es un trabajo. ¿Y saben de quién aprendí esa lección? De mi sobrina. Por ejemplo, le decía a una amiguita que llegó a hacer tarea a su casa y la niñita como que me quedaba viendo porque me tocó estar en la casa de mi hermana en ese entonces que los fui a visitar y como que la niñita me quedaba viendo, ¿no? Y como que él, como que lo ubico, ¿no? Y de pronto, hasta que se atrevió y le dijo, oye, ¿tu tío es el de las noticias? Y mi sobrina le dijo, ah, sí, trabaja en TV Azteca. Pero mi sobrina normal, ¿no? O sea, para ella es normal y para mi familia es normal, Claro. porque ya están acostumbrados a... Y la niña como, wow, trabaja en la televisión y que no sé qué. Y ella, pues sí, es su trabajo, ¿no? Y entonces yo lo escuché y dije, claro, pues es mi trabajo, ¿no? O Exacto. sea, a esto me dedico por azares del destino, porque fue la carrera que yo labré y porque finalmente estoy en la televisión y tengo la fortuna de saludar todos los días a millones de mexicanos, a millones de personas fuera del país gracias al Internet, pero hasta ahí, ¿no? No quiere decir que yo sea un tocado por Dios, no quiere decir que yo sea, ¿sabes? Como el especial al que deben de enmarcar, al que le deben de dar aplausos. No, porque yo creo que así como yo trabajo en la televisión y soy periodista y cuento historias y grabo reportajes o lo que quieran, pues también la señora que hace empanadas todos los días, pues hace su esfuerzo, se levanta temprano, prepara las cosas, madruga para estar tempranito para que el oficinista que pasa pueda tener ese atole calientito, esa empanada de quesillo, qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que sí debes de creértela, porque estás y puedes hacerlo, pero también no creértela tanto, porque cuando Hay unos Hay que un se la límite, creen hay de un más. límite. hay unos que dan una entrevista y ¿no? O sea, se creen intocables, se creen dioses. Y la verdad es que yo no. O sea, afortunadamente creo que regresar a San Francisco cada vez que tengo oportunidad a mí me hace aterrizarme mucho, ¿no? Porque la gente allá es llevada, la gente allá es súper sincera y la gente es Tenemos como que de, ir un día. Sí, tienen que ir tienes a que San llevarnos. Sí, no, Tienes ya, que ya llevarnos, con tanta amigo. cosa que nos contaste hoy. es Oye, el además, plan perfecto, les doy el tour por los cañales, vamos a la fábrica si quieren. y que tu amiga nos lleve a Michoacán también. Exacto, para que conozcan el otro El Michoacán. otro Michoacán. Entonces, de pronto, como que regresar a tus orígenes también hace que te caiga el 20, ¿no? Porque Me sí encanta. pasa, de pronto te elevas, ¿no? Te piden una foto en la calle y es como de, wow, me piden una Wow. foto, ¿no? Te piden un autógrafo, porque todavía piden autógrafos y es, wow, me pidieron un autógrafo, ¿no? De pronto volteas a ver tus redes sociales y gente que te escribe, a mí me gusta tu trabajo, me gusta cómo hablas, me gusta lo que dices y bla, bla, y te la crees. Te la crees y está bien, créetela, pero no tanto. O sea, regresa a San Francisco y acuérdate lo que hiciste, acuérdate que vendiste dulces en la escuela, acuérdate que también fuiste a la tortillería y que sigues yendo, o sea, que eres un humano, que eres un terrestre y que no pasa nada, ¿no? O sea, es tu trabajo y agradeces la comunidad que has hecho y la gente cercana que tienes y la gente que abraza tu trabajo. Y yo al contrario les digo gracias, porque de pronto uno batalla con el trabajo, con el programa, con el reportaje,
y tú dices, cuando lo ves al aire, dices, como que pudo haber estado mejor. Siempre Tú podemos pensando pulir. eso y la gente al contrario es como, wow, qué pieza, qué historia, qué trabajo, qué entrevista, qué programa, qué alegría. Y tú de pronto estás en la casa diciendo, no, o sea, pues sí, yo saludé a la gente y dije, ¿cómo está? Buenos días, bla, bla, bla. Pero yo en la casa estoy librando mis batallas, también tengo mis problemas, ¿no? Familiares, los que quieran. Y Todos los como, que ustedes imaginen, también yo los he vivido. y como Claro. dijiste hace ratito, una persona ordinaria con un trabajo extraordinario, que creo que mencionarlo así tiene mucha razón. Y me acordé ahorita también para ahorita contarte como los principales 20 que nos cayeron a cada uno de la entrevista. Pero uno de los principales 20 que me cayó a mí, y me acordé muchísimo, y no sé por qué, del capítulo del podcast con Alejandro Maldonado, en donde decía que nada, que se llamaba Ya me cayó el 20 de que nada es tan en serio, ¿no? Incluso, o sea, tu crecimiento profesional y el creértela, o sea, también aplica, ¿no? El tema de nada es tan en serio, simplemente es donde estás hoy y que te lo has ganado, pero hay mucho todavía por avanzar. Y creo que uno de los mayores 20 que me cayó a mí, Otoniel, de esta charla súper amena que tuvimos hoy, es el de no subestimar nada y aprovechar las oportunidades. De verdad, todos los días me ha tocado ver personas que de verdad en el mundo no somos nada. ¿Estás de acuerdo que somos una cositititita así? Y hay gente que a lo mejor a ciertas cosas puede decir que sí, a ciertas cosas puede decir que no, pero algo que ahorita me encantó escuchar de ti fue eso, o sea, cuando estamos escribiendo nuestra propia historia y cuando estamos creciendo, más vale que no subestimemos nada y que eso nos va a permitir canchar como estas oportunidades que se nos van a presentar en el camino. Así que muchas gracias por ese 20 que me cayó, señor Poncho. No, yo estoy, pero sí fascinado con todo lo que está diciendo el caballero. Ay, sí, es porque completamente yo tu estaba así concepto. de... Es tu concepto, ¿no? O sea, una persona que franca, que cuenta historias, que es como es. Creo que lo que decía Otoniel, de que tenemos a la perspectiva de que las personas que están en los medios son inalcanzables, que son súper rígidas y que son perfectas, y que hoy, hablando contigo, nos damos cuenta, y yo me doy cuenta, que somos seres humanos y que vale la pena contar historias, vale la pena construirse, reconstruirse, despedazarse y volverse a construir para seguir siendo una mejor versión. Y eso me cae el 20, o sea, de no querer aparentar nada, sino transmitir quiénes somos, desde nuestros valores, desde nuestros ideales, desde nuestra forma de ser. ¿Qué importa que la? No importa, no importa. El punto es, hazlo y sigue creciendo. También lo que decía Evelyn, de no dejar pasar ninguna oportunidad. Estamos en un México donde... Perdón, ya, es que De la mesa. de la mesa, perdón. a nuestro bonito público, si escuchan ruidos es porque Poncho tira el café, le pega a la mesa. Hace sonido, hace hace sonido. fondo. Lo que dice de... Musicaliza él. Sí, él musicaliza, pone ¿no? fondito. Me emociono, pues. Perdón, amigo, Y- perdón. Lo que decía de, es que no tengo el título, no tengo los estudios. ¿Quién te dijo que no puedes empezar? Ujú. ¿Quién te dijo que no puedes equivocarte, que no puedes tener un trabajo? Ahorita que no tienes el título, que no tienes los conocimientos, aviéntate, hazlo y seguro en el camino aprenderás. Entonces, no hay que esperar nada, solo hay que lanzarnos. Totalmente, creo que los tres coincidimos. Mi más grande 20 fue esto. Aprovecha todas las oportunidades que llegues, que tengas, porque no sabes a dónde te puedan llevar y son parte de la escuela y del aprendizaje. Me encantó también lo que platicaste de tu sobrina, que te hace caer el 20 de que era un trabajo, ¿no? Y cómo lo veía natural ella, a diferencia de las personas que lo pueden ver desde fuera. Y esta parte de que nos reímos de San Francisco, pero el ser consciente de que el talento viene y está en todas partes, en todo México, en todos los niños, ¿no? Pero también depende de uno el írsela creyendo. Y el último 20, no tanto. No, tanto. Ese creo que fue, ese me cayó muy bueno, Está muy para bueno. post, ¿no? Está para post, Hay que dejarlo así. pero no tanto. Ya me cayó el 20 ¿cómo era? De creértela. Pero no 3 tanto. puntos suspensivos, que a mí me encanta usarlos, pero no tanto, Pero ¿no? no tanto. Ay, Otoniel, muchísimas gracias de verdad por permitirnos conocer más sobre tu historia el día de hoy y espero que hayas disfrutado este podcast, esta charla tanto como nosotros y pues estaremos
yéndonos a San Francisco pronto. Algo, hermano, que quieras Eso es agregar. en el 2.0, es nosotros 4 viajando a San Francisco. La cuarta Hecho, temporada. deal. Oye, hermano, algo para cerrar el podcast que quieras compartirle a la gente. Pues me gustaría decir dos cosas. La primera es, créetela, hazlo, ¿no? Sueña. Fíjate esas metas, sueña, y se vale soñar. No sé si ustedes recuerdan, pero había un talk show que tenía de soundtrack, justo es una canción que decía esa, se vale soñar y se vale soñar. Y todavía decía, y los sueños se hacen realidad. Parece ser una frase cliché, pero yo digo que si no creyéramos en los sueños, simple y sencillamente Hollywood, Disney no existieran. Porque la gente vive de sueños. O sea, si algo hace que la gran mayoría se levante y vaya al trabajo es porque tiene un sueño, quizás una casa, un coche, quizás tener la gerencia de esa empresa o su propia empresa, quizás estar en la tele, escribir en un periódico, viajar al extranjero, no lo sé, pero todos tenemos un sueño. Yo les voy a recomendar una cosa, que ese sueño, escríbanlo y multiplíquenlo por 1,000,000, por 10, por 100, por 200. Porque dicen los grandes estadistas, y ustedes me lo sabrán decir mejor que yo, es que fallamos, ¿no? Y entre más grande sea el sueño, pues más probabilidad tenemos de alcanzarlo. Porque siempre va a existir ese margen de error, el, oh, yo creo que no lo va a lograr, ¿y qué pasa si no lo logro? ¿Y qué pasa si no me dan el trabajo? A ver, tienes un sueño, multiplícala por 1,000,000 y entonces el margen de error se va a reducir y lo vas a lograr. Ay. Cuando yo estaba en la televisión en Chiapas, yo decía, ¿por qué Chiapas? ¿Por qué no a nivel nacional? ¿No? Y curiosamente, yo empecé a poner una marca en los noticieros que pisaba y entonces cuando informaba Tuxtla era, muy buenas tardes, Tuxtla, es tiempo de informarte. Y de pronto, pum, estoy a nivel estatal. Y entonces le cambié la frase y dije, Chiapas, es tiempo de informarte. Y pum, de pronto, mi Puebla. sueño lo multipliqué por 1,000,000 y estoy a nivel nacional. Y ahora mi frase es, México, es tiempo de informarte. Yeah, Creo que eso yeah. es lo que debemos hacer. O sea, Se me puso la piel multiplicar. chinita, me encantó. Sí. Y les tengo una noticia, la verdad es que yo sigo soñando y he multiplicado ese ahora sueño nacional en uno internacional y fíjense que yo sigo soñando que algún día les voy a decir, Latinoamérica es tiempo de informar. Qué Ay, chido. sí, así Y será. cuando eso ocurra, se los voy a contar desde el corazón, ¿no? Porque sigo batallando y sigo luchando por eso y me gustaría ver que todos quienes tienen un sueño hoy lo multipliquen por 1,000,000 y que el día de mañana me estén contando que el sueño que tenían es mayor, ¿no? Y que entonces lo que lograron era mayor a lo que creían, pero que resulta que tienen un sueño mayor y van tras él. Porque si no vivimos de sueños, entonces ¿para qué vivimos? ¿No? Entonces, hoy, si les puedo dar un consejo que sea útil o no, es eso. Tienen un sueño, enmárquenlo y multiplíquenlo por la cantidad esa inexplicable, ilegible, incontable, si es 1,000,000, que sea 1,000,000, si es 1,000,000,000, que sea 1,000,000, y mañana me van a estar contando que su sueño es 3 veces mayor que eso. Me encanta. Esa es una de las cosas que quiero dejarles. Bien. Y punto número 2 es un agradecimiento a ustedes tres que los conocemos porque los vemos y los escuchamos en el podcast, pero también a toda la gente que está detrás de ustedes, ¿no? Porque yo vi por ahí a un monito, y no se ofendan por decirle monito, que estaba viendo el audio y la cámara. Y perdón, la gente no lo conoce, pero el trabajo de él también vale, Claro. ¿no? Sí. Yo conozco a una Vero Guardado, la gente no sabe quién es Vero Guardado, pero es la Ah, persona está que me Verito. contactó y me puso en esa agenda para estar en este podcast, y el trabajo de Vero vale, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros en la televisión. Nos ven a nosotros y nosotros sonreímos, pero hay una persona que me maquilló, hay una persona que me puso el chícharo, hay una persona que me microfoneó, hay una persona que está detrás de esa cámara, hay una persona que me está diciendo 3, 2, Q, va, rómpela, ¿no? Que el resultado que ustedes ven de nosotros a cuadro es el trabajo de por lo menos 50 personas atrás de esa producción. Entonces, sí me gustaría también reconocer el trabajo que están haciendo estas personas que sin conocerlas están haciendo algo que se llama me cayó el 20
y créanme, están ayudando a mucha gente, están alcanzando a muchas personas y particularmente yo quiero agradecerles a ustedes y a esos que están detrás porque me agarraron en un momento en donde mi vida estaba en pausa porque di positivo a COVID y me tuve que encerrar. Y perdón, la gente que ha vivido el COVID es eso, es darle pausa a tu vida y primero empezar a sobrevivir y después batallar contra el virus y después empezarte a reconstruir después del virus. Y en esa etapa me encontraron a mí y hoy por hoy puedo hablar de una manera distinta de estos tiempos que estamos viviendo porque puedo entender lo que esos millones y millones de personas están viviendo contra ese virus que desconocemos completamente, al que le hemos puesto nombre, pero de quienes ni los doctores saben de qué estamos hablando. Sí. Entonces me agarraron en un momento donde mi vida estaba pausada, donde fueron días de reflexionar, de decir hacia dónde voy a caminar, hoy qué voy a hacer, ¿no? Primero con mi vida, después con mi carrera, y sin saberlo, Vero Guardado me puso en esta fecha que para mí es un replay a mi vida, a la vida personal, a la vida profesional. Entonces, de pronto uno dice, vamos a invitar a tal persona para que nos cuente su historia, sin saber lo que ustedes están provocando en nosotros, que tenemos esto que se llama Me Cayó el 20, para hablarle a alguien y antes de ese alguien entender lo que nosotros estamos haciendo en este mundo. Entonces, doblemente agradecido por esta oportunidad, porque le dieron sentido a una etapa de mi vida y me dieron la oportunidad de decir lo que finalmente yo he vivido y que posiblemente a alguien más le sirva. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, qué bonito, en verdad, hermano. Muchas gracias a todo el equipo aquí, Fernando, Gus, Verónica, que están, que no los ves a cuadro, pero que hacen esto posible. También ahí va el agradecimiento para ustedes, equipo. Y pues nos despedimos, hermano. Nada más para la gente que te está escuchando en el podcast, ¿en dónde puede tener más contacto contigo, tus redes sociales? Pues miren, todos los días, 8 de la mañana, Azteca 1, me pueden ver en Hechos Aquí Entre Nos. Y después de esa hora de programa, me pueden ver en redes sociales, Twitter e Instagram, @_Otto Martínez, y Facebook, Otoniel Martínez, ¿no? Yo sí soy de la generación que todavía sigue utilizando el Facebook. Entonces, sí los invito a seguirme. Yo lo que trato es como de publicar más que de mi día, de lo que de pronto vemos en la tele y que no conocemos, ¿no? Entonces van a ver de pronto detrás de cámaras, ¿no? Van a ver el foro, van a conocer al equipo que tenemos nosotros alrededor de la producción, van a conocer mi día a día, ¿no? Cuando me vean haciendo notas, van a conocer un poquito el proceso que un periodista, un reportero atraviesa para entonces ir y tirar una nota, conseguir las entrevistas, de pronto viajar, ¿no? Eso es lo que van a ver, ¿no? Y un poquito porque la gente de pronto lo pide, que si que hago los fines de semana, que si la familia, que si bla, bla, bla. Eso es lo que van a encontrar en las redes sociales. Y más que eso, lo que van a encontrar es una persona que sí se detiene a responder, que sí le da por lo menos corazoncito o like a los comentarios, porque si algo he guardado es eso, ¿no? El agradecimiento a la gente que le ha dado un voto de confianza al trabajo que hago. Entonces, para mí, de pronto me dicen, ay, gracias por contestar, y para mí es un no, gracias a ti por detenerte, dedicarme a ver y comentarme una publicación, por mandarme un mensaje directo. Entonces, si algo les garantizo que van a encontrar, así sean haters, va a ser una respuesta. No, va a ser una respuesta. Entonces, si de pronto como que quieren, porque hay gente que de pronto me escribe y me dice, quiero platicar con alguien, seguramente se van a encontrar con un Otoniel que les va a responder, ¿no? Les va a likear el comentario. Entonces, si quieren y tienen tiempo y se dan la oportunidad, yo los espero en las redes sociales. Excelente, pues señores, ahí tienen ya cómo tener el contacto con este señorón que nos compartió un poco de su experiencia de vida, y muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros en este, ya me cayó el 20 de creérsela. Pero Nos vamos con redes sociales. Pero no tanto, hay que agregarle eso. Venga, Poncho. Poncho Roble en Instagram y Poncho Robles en Facebook. Y Evelyn.Quintero en Instagram y Evelyn Quintero en Facebook. También soy todavía de esa generación. Facebook y YouTube, Alejandro Villa Consultor, y en Instagram como Alvilla. Señorones, este fue otro capítulo de Ya me cayó el 20. Nos vemos en el próximo. Gracias.